tendencias en el campo de la novela y el cuento se han desarrollado. La cátedra Palincesto debe su nombre al vocablo que alude al hecho de volver a escribir un nuevo texto sobre uno que ya existía. En cierta manera, conversar sobre un texto literario en ese encuentro entre el autor y el lector posibilita el hecho de que a través del diálogo y la palabra compartida se vuelva al texto original. Quizá un juego de palabras y significados, pero que sirve de sustento para crear el espacio donde puedan coincidir la mirada del creador, el escritor y su intérprete, el lector. En esta tarde estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Cecilia Eudave para charlar en torno a las múltiples facetas de la cotidianeidad plagada de situaciones insólitas e inexplicables en su último libro, Al final del miedo. Seas bienvenida, Cecilia, y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias, Mónica, por la invitación para estar aquí en esta tarde de octubre. Y bueno, me encanta estar participando en la cátedra de Palincesto, porque creo que finalmente toda la literatura de cualquier parte del mundo, pues es un enorme palincesto, ¿no? Siempre hay textos debajo de otros textos, debajo de otros textos, los juegos de la intertextualidad, el ir y venir de las mismas historias, de las mismas historias, quizá también de los mismos personajes, pero que siempre se pueden abordar desde la perspectiva de cada uno de los escritores con cierta singularidad. Exacto. Y me gusta hablar de singularidad en vez de originalidad, precisamente porque pues la originalidad siempre ha sido un término bastante discutido y siempre sale a relucir que ya los griegos escribieron todo lo habido y por haber, y quizá antes de los griegos también, pero igual no tenemos noticias, pero sí creo que la singularidad ya es propia de cada escritor. Y nos aproximamos o no a ello, y nos gusta o no nos gusta, pero de alguna manera contribuyen a este enorme palincesto de temas y de recurrencias y de motivos literarios. Así que estoy encantadísima de estar con ustedes. Ay, qué bien. Y es una manera, ¿no?, de desentrañar pues todas esas complejidades que están alrededor del género humano, ¿no? Ese ser tan complejo que somos y que estamos asediados por una serie de circunstancias que hacen aflorar nuestras certezas e incertidumbres, nuestros miedos y nuestros anhelos. Y bueno, la dinámica de estas sesiones, empezamos con una breve semblanza del escritor invitado, en este caso tú, y luego iniciamos con una serie de preguntas para ir abriendo la oportunidad para el diálogo. Entonces, en este primer momento, le pido a Isabel Mier que nos apoye con la semblanza, que ya muchos conocen tu trayectoria, pero es una manera de darle también formalidad a este espacio. Adelante, Isabel. Gracias, muy amable. Bueno, nuevamente gracias, maestra Mónica, por este espacio de encuentro, y sobre todo gracias a la maestra Cecilia por el tiempo que tan amablemente nos está concediendo ahora, ¿no? Me permito dar lectura a la semblanza. Originaria de Guadalajara, Jalisco, Cecilia Eudave es narradora, ensayista, poeta y antóloga. Cuenta con un doctorado en estudios romances por la Universidad Paul Valéry III en Francia, y durante los años 2008 al 2014 se desempeñó como coordinadora de la maestría en estudios de literatura mexicana de la Universidad de Guadalajara, donde actualmente ejerce como profesora e investigadora, formando parte del Sistema Nacional de Investigadores. Fue becaria del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Mexicano de Escritores y el Colegio de México. Paralelamente ha colaborado en suplementos y revistas culturales mexicanas y extranjeras, entre las cuales se hallan las columnas Coordenada Fantástica y ¿Qué sabe nadie? Entre sus cuentos destacan En primera persona y Registro de Imposibles, aunado a Papá Oso en lo referente a cuento infantil. También ha recibido menciones honoríficas en diversos concursos y certámenes, entre los que se encuentran el Certamen Nacional de Poesía Alfonso Reyes, el Concurso Nacional de Cuento Juan Rulfo y el Concurso Literario Elvira Bermúdez.
Obtuvo mención honorífica en el 12th Annual International Latino Book Awards por su libro de ensayos sobre lo fantástico mexicano y, un año después, por Técnicamente Humanos y otras historias extraviadas. Parte de su obra literaria ha sido traducida al chino, coreano, italiano, japonés y portugués. Finalmente, en torno a las novelas, ha escrito La criatura del espejo, El enigma de la esfera, Pesadillas al mediodía y Aislados, mientras que sobresale Bestiaria vida, con la cual obtuvo el premio de novela Juan García Ponce. Por supuesto, de momento nos atañe particularmente la obra Al final del miedo. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenidas, bienvenidos, cedo la palabra. Gracias, Isabel. Bueno, pues tenemos una invitada de lujo y pues estamos pues muy contentos y muy entusiasmados con ello. Entonces, empezar, Cecilia, a platicar mucho en función de lo que se ha empezado a comentar en torno a este libro, en torno a algunas aseveraciones que también has manifestado en unas entrevistas que nos sirven para platicar en torno a cuestiones tanto de la naturaleza del libro, su composición, la temática, o como cuestiones de género. Hay algunos aspectos donde se señala que indagas en lo fantástico, aunque yo sé que lo fantástico no es algo que te satisfaga del todo para denominar la naturaleza de tu narrativa, pero una trayectoria narrativa que ha evolucionado hacia lo insólito y lo inusual, que creo que serían así los dos términos más representativos de este universo narrativo. Y ese interés, que es ahí donde va mi cuestionamiento, ¿de dónde surge el interés de examinar la realidad para tratar de explicarla, ¿sí? Mediante una naturaleza esquiva que generalmente tratamos de darle un argumento racional, pero que aquí no se le otorga ese argumento y todo queda suspendido. Recientemente tuvimos también el encuentro con Bernardo Esquinca y comentábamos también que en el final nos soltaba y nos dejaba como lectores con esa inquietud, ¿no? Entonces se me hace muy interesante ese juego que se da en la escritura de los narradores contemporáneos de plantear una realidad donde afloran todos estos elementos, otra manera diferente de observar, de mirar esta realidad, pero sin una resolución total que dé clara cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que nos deje estupefactos al final, que nos lleve de la misma manera en que los personajes se sumen en una introspección, a que también nosotros como lectores empecemos a reflexionar sobre ello, ¿no? Y el hecho de que consideran en algunas apreciaciones que han dado de este libro, que está plagada de inquietud y desasosiego, ¿sí? Entonces, estas situaciones raras, extrañas, cómo surgen como un mecanismo de observar la realidad y representarla a través de tu narrativa. Anoté algunas cosas porque fueron varias preguntas en una pregunta. Entonces, vámonos por partes. Ok. Primeramente, a mí me encanta lo fantástico. Es decir, yo me formé sin darme cuenta, porque no es algo que uno elige. A veces los géneros nos eligen a nosotros también, cuando estamos buscando una manera de representar la realidad, y que a veces la realidad como tal no nos alcanza. Y empecé escribiendo sin darme cuenta que era una cuestión fantástica, en su sentido más estricto, porque también leía mucha literatura de ese tipo. Mi formación inicia leyendo, y alguna vez lo comentaba con Margot Glantz, y hacemos ahí como mancuerna, cuando decimos que somos de las pocas personas que se ha leído todo Verne, y decir todo Verne es hablar de muchísimos tomos de este tamaño, porque fue un escritor que produjo mucho. No solamente las obras literarias que se le conocen, sino también ensayos, sino también novelas breves, y bueno,
una cantidad de textos. A partir de ahí, bueno, uno va evolucionando y va leyendo otros autores, Edgar Allan Poe, que también fue fundamental en su momento, y pues todo escritor finalmente es un gran lector, o debería de ser un gran lector. Es decir, la lectura lleva a la escritura. Y este tipo de géneros, sin saber en su momento, sin determinarlos, sin las etiquetas, me gustaban mucho. Era una manera de representar la realidad con la que me sentía identificada, porque además yo soy una acontecida, es decir, todo me pasa desde niña. Entonces siempre estoy atenta a eso insólito, cotidiano, que está ahí a la vuelta de cada cosa y que no nos percatamos o que simplemente desaparecemos de nuestro plano de visión porque estamos acostumbrados a ver la vida de una manera mucho más ordenada, mucho más pactada, mucho más homogénea. Y eso no me alcanza a mí para la escritura. Ahora, cuando hablamos de lo insólito, siempre hago hincapié en que lo insólito es una perspectiva para representar la realidad. No es un género, sino es una perspectiva. Y en esa perspectiva se amparan otros géneros literarios, como puede ser el terror, lo maravilloso, lo extraño, lo fantástico, el realismo mágico, todos estos géneros que de alguna manera son no miméticos, que no se apegan a esa realidad, que buscan representarla desde otra perspectiva, desde otra manera. Ahora, esta perspectiva de lo insólito llama necesariamente a muchas cosas. Y como todos los escritores, yo me aburro. Es decir, o yo soy un tipo de escritora que me aburro escribiendo siempre de la misma manera o sobre la misma ruta. Entonces voy ensayando cosas, sin salirme necesariamente de lo no mimético o saliéndome de lo no mimético. Es decir, también tengo algunos textos realistas, pero predomina en mí el gusto por los vértices de lo extraño, de lo inquietante, de lo siniestro, incluso de lo sórdido que hay en el ser humano. A partir de ello, entonces yo construyo mi escritura y al hacerlo, no me doy cuenta de lo que estoy provocando. Uno no puede etiquetarse a sí mismo. Es muy lindo, lo sabemos, porque también estoy en el lado de la investigación, que lo interesante es que los otros descubran en ti cosas que tú de pronto no sabes, o no te vas a decir, yo voy por ahí, yo soy una inusual, yo escribo lo inusual. No, esto viene después cuando la doctora Carmen Alemán Ibay me conoce en un congreso académico. Esta es una anécdota muy linda que me gusta contar, y de pronto me dice, hey, ¿tú eres Cecilia Udave? Yo volteo y la veo, es una persona bastante, además, imponente, difícil de olvidar, y yo dije, ¿Contesto o no contesto? No, y yo qué vergüenza, porque estamos en un congreso académico, me dice que me conoce, seguramente estuvimos en alguna mesa, hablamos de algo y me acordaría, y le digo, sí, yo soy Cecilia Udave, y me dice, es que yo le dije, sí, yo soy Cecilia Udave. Dijo, no lo dices con mucho convencimiento. Le digo, no, sí, soy Cecilia Udave. Y le digo, ¿de dónde nos conocemos? No nos conocemos, yo a ti te he leído. Porque tú eres Cecilia Udave, la escritora. Y yo le contesté algo que me sorprende hasta la fecha. Sí, yo también era esa. Porque había dejado de escribir. Yo dejé de escribir un largo periodo por distintas razones y hablando con ella, me di cuenta de que ella ya había leído como a mí, como a otras escritoras, y se percató de que el término de lo fantástico ya no era suficiente. Lo fantástico había evolucionado también, como evoluciona en todos los géneros, y se estableció una nueva dinámica que ella denominaba narrativa de lo inusual, que es una variante de lo fantástico, pero mucho más matizada. A raíz de todo esto que platicamos, me di cuenta que yo soy una escritora de umbral. Es decir, yo me sitúo en la delgada línea entre lo real y lo insólito. Y desde ahí me gusta mirar las dos partes y tomar lo mejor de ello. Por eso, en El final del miedo, que ustedes ya leyeron, todo puede tener una explicación perfectamente racional, si la quieres, pero también puede tener una explicación completamente fantástica o insólita, si lo deseas. Y esta posibilidad de mirar el mundo desde este ángulo
ha logrado que muchos de mis textos tengan cierta notoriedad en el mundo de las letras. Porque esa es mi singularidad, vamos a decirlo así. No me preocupo mucho por un tipo de congruencia pactada. La realidad es incongruente, lo hemos visto, sino por todos esos pequeños cataclismos que nos están sucediendo en cada momento. Ahora, a partir de ahí, y estableciendo, espero haber contestado, Mónica, todas las preguntas lanzadas de golpe, que me encanta la pregunta como para poner en situación un poco el momento en el que estoy ahora. Sí creo que cuando se habla de inusual, quiere decir aquello que pasa pocas veces, pero que pasa. Y sobre todo nos permite algo que a veces olvidamos, ¿no? En la literatura es posible. Y lo posible no necesariamente es lo verosímil, lo verdadero, lo congruente, que todos estos términos siempre los pondría entrecomillados, ¿no? Pero hablar de lo posible es posible. Y ese es un poco el juego que yo también establezco con mis lectores. Eso a grosso modo, ¿eh? Sí. Que haya quedado claro. Sobre sus preguntas se irá aclarando. Sí, no, muy bien. Y fíjate que ahorita que mencionas eso de lo posible, me llama la atención el hecho de que generalmente en algunos escritores se da la construcción de un imaginario muy particular, aun y cuando sea con una geografía anclada en la realidad, pero siempre se le da a la espacialidad una importancia muy grande, ¿no? Y aquí cuando tú mencionas lo posible, aquí la espacialidad como que es secundaria. Lo importante es lo que acontece en esta cotidianidad y donde irrumpe eso que es inusual, que generalmente el ser humano o pasa desapercibido o no le da la importancia. Sí, como que no reparas, creíste ver, pensaste que ocurrió, sentiste que y lo dejas pasar de lado, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante esta manera de mirar la realidad y apuntar a que se revele esto de lo posible, más allá de, no importa en qué lugar se encuentran los personajes. No importa en el tránsito hacia qué lugar vayan, ocurre. Porque en el mundo real en que están inmersos, esto va a suceder. Y eso se me hace muy interesante, ¿no? Y también el hecho de que a lo largo de los cuentos, los personajes se hermanan, vamos a decirlo así, como con una especie de sintomatología, vamos a decir, sintomatología afectiva de lo que les está ocurriendo en su manera de encarar la realidad y de esos elementos de lo posible precisamente. Entonces, ¿cómo llegas a tener esa aguda observación de esto que generalmente puede ser algo tan difuso, tan evanescente, que se puede diluir tan fácil y que aquí es verdaderamente lo que cobra importancia, porque son cuando el cuento, vamos a decirlo así, transita como si fuera un texto realista, luego hay un giro de tuerca en que cambió la dinámica, cambió la tesitura, cambió todo y entonces entramos en una dimensión diferente. Entonces, a ver, dinos cuál es tu fórmula mágica para construir esa amalgama y representar esto de lo posible. ¿A poco no les encantaría o les encanta toparse con lo extraordinario? Ah, no, sí. A todos nos gusta toparnos con lo extraordinario. Y siempre hay algo extraordinario a la vuelta de la esquina, o en tu casa,
o en un sueño, o cuando hablas con alguien. Siempre hay algo extraordinario, pero no prestamos atención. Nunca prestamos atención porque no escuchamos más que ecos de otras realidades. Y en el caso de Al final del miedo, la premisa es que de pronto cuando surge algo extraordinario, que no tiene que ser, cuando yo me refiero a extraordinario, no tiene que ser algo necesariamente grandilocuente, ¿sí? No tiene que haber que lleguen los ovnis a acabar con el planeta, no, sino que de pronto puede ser algo tan sencillo como abrir el ordenador y ver ese espejo oscuro, ¿no? Y ver en una fotografía todo lo que quiso ser y lo que ya no es, como es en el caso del personaje de Jorge, ¿no? O en el caso de Sereno Olvido, la caída o un tropiezo. Y que de pronto, qué maravilla de pronto poder decir, sé quién soy, sé qué quiero, sé a dónde voy, pero ya olvidé a todas las personas importantes o no de mi vida. Y que se sienta limpio el personaje. O ir a buscar una historia extraordinaria a una tienda y darte cuenta que tu historia, espero que hayan leído el libro para no hacer spoilers, ¿verdad? y que de pronto te des cuenta que tú eres una historia extraordinaria, que no tienes que ir a buscar la otra parte. O cuál es la verdad verdadera. O por qué las parejas vivimos en espejismos. ¿Sí? A tal grado de que siempre necesitamos, cuando ya está una cosa muy mal, un tercero. Y así sucesivamente, ¿no? Que cuánto entraña una habitación de hotel, por más sórdida que parezca. O quién no quisiera ir al bar del sepulcro de Selene, a que nos den uno de esos cócteles maravillosos, a ver otras realidades y descubrir la propia, a darnos cuenta que entramos de una manera y nos revelan otra. Y así sucesivamente cada uno de los textos, de los 8 textos que se componen, parten de la premisa de verse a sí mismos, de descubrir que su vida no es tan anodina como parece, ni siquiera la del contador, que además al final del miedo quería que fuera un contador público, además porque en mi familia hay muchos contadores públicos y todos eran brillantes y tenían muchísima imaginación y todo ello, y que además jugar con la idea de que es un contador, que también nos va a contar una historia, y que además a él se le da la oportunidad de develar esos agujeros negros que tienen a todos mis lectores. ¿Y qué son esos agujeros negros? ¿Y por qué salen esos agujeros negros? Y que todo el tiempo están ahí y que de pronto cuando van leyendo ya es lo que menos importa, los agujeros negros. ¿Sí? Que los personajes están ahí conviviendo con ellos y los usan de ceniceros o los rodean o les asusta un poco tener algún percance, pero nada más. Y eso tiene que ver con que a mí me interesan las apocalipsis personales. No las apocalipsis sociales, de ese horror social que está fuera del texto, que siempre lo digo, sino cómo afecta ese horror de manera privada, cómo nos va diluyendo, cómo hace que cada vez nos alejemos más. Y lo importante Al final del miedo para mí es ver al otro, pero no puedo ver al otro si no me veo a mí mismo, si no hay un punto de inflexión, vamos a decir ahí. Todos los personajes tienen un punto de inflexión, tienen un punto de quiebre. Y es justo en ese momento cuando se dan cuenta de lo que son y cuando empiezan a ver al otro. Y también yo creo que como seres humanos no nos bastamos solos. Aunque digamos, sí, no nos bastamos solos. Necesitamos del otro. Y no del otro nada más de la pareja, ¿sí? Estoy hablando del otro que puede ser el amigo, del otro que puede ser el hermano, del otro que puede ser una persona incluso casual que llega y nos revela algo, como en el primer cuento, ¿no? Cuando el portero le dice, no, joven, pues se murió. ¿Cómo que se murió? Es posible. Sí, se murió, fíjese, así como le digo, se murió. Y se fuman un cigarro a manera de duelo y tiran esa colilla a ese agujero. Y
Me encanta esta frase que dice que el diablo está en los detalles, o en los detalles está el diablo. Cuando tiran la colilla, dice, bueno, por lo menos sirven de basureros, ¿no? Dice, igual ni tienen fondo. Todo tiene fondo, joven, hasta uno mismo. Entonces, son estas frases, son estos guiños, son estos detalles los que hacen la magia, Mónica, que preguntas, ¿no? El estar como siempre atento en la construcción del libro, que desde el inicio ya nos da una pauta. Aquí tengo mi libro porque nunca lo tengo, pero ahora sí lo tengo porque venía a la clase. Para estar preparada, ¿verdad? Desde el inicio, Jorge descubrió de pronto un hueco en su cabeza donde cabía el vacío de su existencia, la opacidad de su presente. Ya desde ahí ya estamos hablando de que va a haber huecos, de que va a haber vacíos, de que hay opacidades, pero no es una prosa de opacidad, si no se deja leer muy bien. Yo también siempre he dicho, aguanta relectura, ¿eh? En la relectura van a haber muchísimas otras cosas más. Claro. Y sobre todo este juego intertextual también, este juego que hablas, y ahora voy a lo que comentabas, de cómo se están hermanando todos estos personajes. Como me imagino que son lectoras y lectores agudos, pues se darán cuenta que de pronto cada personaje de pronto aparece en otro cuento para dar otra pista de ese personaje y cerrarlo un poco. ¿Sí? De pronto pues vamos a saber qué pasó con Raquel, ya sabemos, caray, era hermana de Isabel, y además ya lo olvidó y la pobre ya está muerta y no se llevaban bien, entonces también tenía familia, y luego nos damos cuenta que allá aparece Elías y uno dice, ¿y este Elías qué hace con Isabel? Y luego nos damos cuenta que el muchacho no le va muy bien en cuanto a las relaciones personales, porque también está en triángulo con Manuel y Olga, y al mismo tiempo es el mismo psiquiatra que está viendo cómo se desdobla el pobre de José en esta búsqueda de la verdad verdadera, y uno va construyendo sus personajes secundarios. Me encanta también no dejar de largo a los personajes secundarios, ¿no? Que de alguna manera aporten, estén ahí no solamente como pivotes para entradas de escenas de los personajes principales, sino que también tengan ese gusto. Y además luego también están relacionados a través de intertextos. También estoy contando una historia fantástica, gótica, maravillosa, extraña, a través de todos los intertextos que están. Me decía Juan Casamayor, mi editor, me dice, a ver, Cecilia, ahora está de moda el gótico. Y a ti se te ocurre hacer una parodia del gótico en Déjate Sangre. Pues sí, pues todos ya están hablando del gótico, porque yo no voy a parodiar el gótico. Y entonces se me ocurre poner a Anne Radcliffe, que es Anne, de cantinera en El sepulcro de Selene, que además es una novela que parodia las novelas góticas, que es Ciudad Vampiro, donde aparece, curiosamente, El sepulcro de Selene, que todos no es de Selena, es de Selene. Y bueno, y ahí vemos que Otto, pues es un vampiro emblemático, vemos que hay una referencia a la araña que se está moviendo en el cuerpo de esa chica, que es uno de los grandes cuentos japoneses fantásticos, y luego vamos descubriendo otras cosas y mezclándolo con otro tipo de cuestiones. Y bueno, y ese jorobado, ese hombre maltrecho que lleva esa chamarra ahí de macho cabrío y todo eso, y la chamarra y el jorobado con estas cuestiones que desesperan, también tiene sus repercusiones en otros personajes. Y a quien no le gusta y quienes nos han dicho, sigue el camino amarillo, ¿no? Y de ahí que el trago sean 2 pastillas amarillas y que van a seguir, bueno, como dice Otto, pues sigan el camino amarillo. Entonces, hay una manera de jugar con todo esto que tiene distintas capas. Para mí, Al final del miedo, fue un libro que tardó 10 años en publicarse. Uno dice, ay, ¿cuánto tiempo? No es que 10 años estuve escribiendo el libro, sino que tuvo sus etapas. Uno los va guardando, los va rescatando, va sacando, y de pronto puede haber un cuento que me llevó muchísimo tiempo resolver, y pudo haber otro cuento que lo pude haber escrito en un mes. Pero al final todos los cuentos que están ahí tenían que ser esos cuentos. Otros cuentos los expulsé, los eché del libro, porque hay cuentos protagónicos. Esto es bien interesante.
Yo sé distinguir cuando un cuento es protagónico y está hecho para una antología, para que vaya solo por el mundo, haciendo su ruta, gritando, yo soy yo y estoy aquí, y que no hagan ruido dentro del texto. Aquí había un cuento que gustaba mucho y que era muy bueno, y que cuando dije que lo iba a sacar, que era Sin Reclamo, que también lo pueden encontrar incluso en línea, y aparece con su agujero negro y todo, porque se lo dejé, como para decirle, bueno, estuviste aquí, pero ya no estás, y que era muy bueno. Me dice, pero es una apuesta muy fuerte, estás sacando uno de los mejores cuentos, o quizá el mejor. Dije, no, no es el mejor parece aquí porque me está opacando a todos los demás, porque no entra en esta dinámica de construcción de este libro. Entonces lo voy a sacar, porque yo no quiero que se recuerde un libro, por un solo cuento, sino que se recuerde porque hay un trabajo alrededor de todas las historias que se están contando. Yo no quiero ser escritora de un libro que tenga un solo cuento, o en otro y aparece otro cuento, y entonces al final hacen la antología de sus mejores cuentos, y ni tampoco siquiera así funcionan, ¿verdad? Y al final uno tiene un solo cuento. Entonces, no, quería que fuera un trabajo ordenado, como lo has comentado, Mónica. La magia está en planificar el texto, en hacer de tu libro un libro artefacto, un libro que cuando llegue al lector, el lector lo empiece a manipular y pueda llegar a armar o a desarmar tanto como él quiera. Ese es su libro ahora y va a hacer de él lo que quiera hacer del libro. Yo siempre recomiendo que lo lean en orden. O sea, hay que recordar que los libros de cuentos, a menos de que sean antologías, pues el escritor se tomó un rato para decidir cuál iba a ser el orden de los textos. Sí, y entonces pues hay que respetarlo, o sea, no es arbitrario, sí hay un trabajo también ahí. Entonces los buenos lectores de cuentos los leen de principio a fin, porque saben que se puede perder algo. Y además porque también cada cuento, y esto me encanta y me emociona, lo pueden ver, se complementa. Y desde el índice lo podemos ver, o sea, 7 minutos se complementa con Al final del miedo, que había también que cerrar como abrimos. Sereno olvido con espejismo, Cazando un día de campo con hotel, Deja que sangre con la verdad verdadera. ¿Y por qué quería que Deja que sangre y la verdad verdadera estuvieran en medio, que así como que se plegaran? Porque tanto José como Emma son los únicos personajes que topan, llegan al final de su miedo. Los otros siguen todavía en la búsqueda y nos damos cuenta que llegan al final de su miedo en relación con todos los otros personajes que se están cruzando entre sí. Porque ya después vemos, claro, a Luisa ya le pasó esto, sí, pero acá ya sabemos que le pasó a Antonio, ¿verdad? Antonio es ese otro que también tuvo una caída o un tropiezo, donde va a volver a iniciar el cuento de Sereno Olvido, porque siempre me preguntan, ¿y por qué llega entonces él y otra vez? Porque la violencia va de ida y vuelta. Que quería también que se dieran cuenta que las relaciones personales, todos somos violentos. Todos somos culpables, todos somos víctimas y victimarios en estas relaciones, ¿no? Entonces, todos estos juegos los disfruté muchísimo. Me emocioné hablando, me callo ahora por si hay más preguntas, pero tiene que ver un poco con el armado, que es lo que yo creo que más disfrutan. Mucha gente dice, a mí lo que más me choca es trabajar el libro. Es lo que yo disfruto, porque ya una vez que tengo lo que quiero decir ahora, como hago jardinería y hago bonsáis, ahora a cortar. Yo no juego a agrandar las cosas, juego a cortar, a tratar de dejarlas lo más próximo a lo que yo quiero decir. Por eso me gusta el cuento, por eso me gusta la novela breve, por eso me gusta el microrrelato, por eso me gusta la poesía, ¿no? Porque son géneros breves, contundentes, sutiles, sugerentes. Y si me preguntas qué es lo que más me gusta, la sugerencia. ¿Qué es lo que más añoro? Que el lector descubra lo que no está en los textos. Eso es lo que tiene más peso en lo que escribo, lo que no está. Y eso me lleva a algo que estuve elucubrando a partir de lo que nos comentaban, ¿no? Primeramente, el hecho de la relación
de las relaciones humanas, de cómo lo que primero me impactó cuando estaba leyendo los cuentos es esa situación, vamos a decir, anímica en la que se encuentran, como en una zona devastada en la que están y como que de repente se pueden ver frente al espejo, aunque sea la computadora, y ver a Oye, otra persona, pero es una manera de verse a sí mismo y reconocer, como se dice, esa gran soledad, ese gran vacío, ese gran hueco o ese gran aislamiento, y luego darse cuenta de la necesidad de estar cerca del otro, aun y cuando el matrimonio o la relación con la pareja haya sido ya rutinaria, fingida, lo que tú quieras, se dan cuenta de la necesidad que tienen. Eso se me hizo muy interesante, ese juego de que de esa situación un tanto como amarga de los personajes. Yo sé, como lectora yo sentía empatía por estos desamparados que iban por la vida antes de, como que ese era el mayor miedo, más de lo extraordinario, era esa sordidez interior que tenían que enfrentar, que eso es lo más terrible. Y eso luego me lleva, cuando dijiste que le dabas mucha importancia a los personajes secundarios, eso se me hace interesantísimo, porque son personajes como en el cuento cuando se va a esa tienda misteriosa a buscar, y que ese viejito que huele a cebolla, a ajo, que aparece, pero al final cobra así, vamos a decir, capta toda la atención, pero no quiere que le cuente una historia. O sea, con una frase ya se volvió ahora sí yo controlo toda la situación, ¿no? Eso se me hace muy importante. Y aquí eso me lleva también a pensar si como narradora, porque te deja, decías, me gusta insinuar, dejar que el lector interprete y hable de todas sus posibilidades. ¿Consideras al lector un personaje más dentro de este mundo en el cual tú fabulas? no, yo considero al lector mi coescritor. Ujú, O sea, el lector tiene que coescribir la historia conmigo. El tipo de lector que a mí me gusta no es un lector flojo. Es un ujú, lector que va buscando pistas, es un detective también, y que también va a armar, va a descubrir al asesino, vamos a decir, las, ujú, las trampas, los guiños que yo estoy lanzando en el texto. Eso es lo que me gusta. Tengo muchos lectores que están esperando que salga el siguiente libro, por ejemplo, para decirme, a ver si ahora adivino antes de llegar ahí, ¿dónde vas a dar este giro? ¿Dónde vas a dar esta vuelta? Y más me gusta crear una especie de laberinto escritural de la historia sin que sea complicado, porque creo que ustedes leyeron el libro y tampoco es que vayan a buscar todo, lo pueden leer simple y sencillamente así y disfrutar de un libro sí lleno de desasosiego, lleno de antihéroes. Me encantan los antihéroes, me gusta ¿por qué? Porque yo siempre he dicho que yo soy una persona triste que sonríe mucho. Y me gusta la gente que va cargando su pena, su tristeza, su desasosiego, y que lo va transformando en otra cosa, que no tampoco se queda ahí. No está mal ser personas tristes, no está mal no ver la vida color de rosa, no está mal no tener toda la energía del mundo y botarla de un golpe, no está mal no ser el alma de la fiesta, no está mal, como en el caso de Ismael, ser un hombre promedio que lleva una vida que le gusta y que todo el tiempo por presiones sociales pues quiere hacer otra cosa. Y aquí, ahora que mencionabas este cuento que me encanta, que es Cazando un día de campo, ahí hay un homenaje a una de las novelas que más me gusta de la literatura y que tiene que ver con la búsqueda, que es Moby Dick. Por eso en una parte él dice, no me llames jefe, ni amigo, ni nada, llámame Ismael. ujú. Y el dependiente es Abad. Por eso trae esa pata de palo blanco. Y todo el mundo sabe que se escribió Moby Dick porque el autor fue a una taberna y le contaron la historia. Es una historia que no fue a comprar, pero que sí se la contaron.
Entonces, hablando de toda esta cuestión de los palincestos, al final del miedo es una especie de palincesto, de emociones, también de intertextos, de géneros. Es muy híbrido. A mí me gusta también la hibridez de los géneros. Puede ser un libro que mucha gente me ha dicho, es una novela disfrazada de cuentos. Si la quieres ver así, funciona, claro, pero cada cuento es independiente. Porque también a mí me gusta hacer novelas breves que se disfrazan de cuentos. Entonces yo voy como al revés, siempre llevando la contra. Lo importante es cómo funcionan a la hora de que llegan al lector. Por eso a mí me gusta, yo soy narradora, a mí me gusta contar historias y desplegar historias dentro de las mismas historias. Y cuando uno se aproxima a estos personajes, ¿a poco no son entrañables? Llega un momento en el que uno dice, y al final de todos mis textos, por más ruda que pueda ser, por más despiadada que los trate, por más de pronto ya que vean la luz, siempre hay un dejo de esperanza. Recuerdan ustedes el final del libro, ¿no? Cuando María, pues ya llega inútil, ¿verdad? Que ya se perdió y demás, y ¿ahora qué hago? Y le vuelve a contar esa historia. Y ella apaga el ruido, que es la televisión, es un poco metafórico, y se pone a escucharlo. Entonces, es eso. Todo lo que están buscando estos personajes es ser escuchados. Es calmar también sus idealizaciones, porque vivimos siempre idealizando cosas. Y de pronto me dicen, bueno, pero y lo fantástico, y el terror, y el impacto. Pues hay distintas maneras de impactar al lector, de sacudir al lector, de inquietar al lector. No tiene que ser tan gráfico. Ahora ya estamos acostumbrados a que de pronto abrimos un libro, ya estamos salpicados de sangre, ¿no? Ya abrimos, ya la primera escena ya es una masacre. Bueno, a ver cómo continuamos. Y luego terminamos ya de leer, qué bárbaro, pero no lo volvería a leer, qué triste. Decir que uno lee un libro porque ya no lo volvería a leer. Es de tan gráfico, de tan evidente. ¿Esa literatura tiene que existir? Claro que sí, cumple su función. Provoca cierto tipo de catarsis, de morbo, de no sé, algo que también nos libera, si somos seres humanos, pero no es lo que yo busco. O sea, yo no quiero que mi lector abra el libro y ¡no! ¡Qué fuerte, qué escena! Y soy, o sea, no, pero es que no. La violencia también puede ser sutil. Y creo que esa es la violencia que la mayoría de nosotros padecemos, esa violencia sistémica, ¿no? Que está ahí, constante, como una gotita que va perforando la piedra. Y es esa violencia que también en la literatura a mí me gusta cuando está, porque nos permite reflexionar y tomar un poco de distancia. También por eso me gustan los géneros no miméticos, porque dicen, esto no es tan posible, pero aquí ya los meto y dicen, ay, caray. Me comentaban unos lectores, ahora cada vez que vaya con mi pareja a la carretera, oye, muy pendiente. Y otros me comentaban, yo una vez golpeé un bulto, me bajé a ver y no había nada. A saber si golpeé a un animal y salió corriendo, lo que sea, pero ya el solo hecho de reflexionar y retomar algunas de estas situaciones que pueden ser posibles, crean también esa reflexión. Porque ese es un pretexto para una analogía, una metáfora para hablar de lo que nos está pasando interiormente, ¿no? Con el cuento del espejismo. ¿Por qué ese espejismo? Porque ya no viene Elías, pero necesitan una tercera instancia que sea su mediador. Y es ese bulto ahí que se encontraron, por eso lo echan y por eso van pendientes, y nunca más unidos que con el bulto ahí. Entonces, estas cosas que nos parecen absurdas y que también nos pueden provocar cierta risa, porque hay humor en el texto también, muy negro si se quiere ver así, pero hay humor en el texto. O sea, también de pronto uno sonríe y dice, bueno, no es posible. En una situación tan terrible, ahí en el sepulcro de Selene, y luego vemos una cosa que baja la tensión, porque tiene que haber contrapuntos como es la vida. Y Oiga, que se pone a tejer. Sí, o la otra le dice, ay, te dije que no te la trajeras. No, pero es distinto, tú abres ahí, quién sabe qué porquerías veas y todo. Y son cosas
que son cotidianas. Entonces nos toca porque dicen, es que así soy yo, o puedo ser así. Entonces eso crea cierta proximidad a una novela donde vemos que que está el hombre del machete, ¿verdad? O sea, sí es probable que alguien, y yo no digo nada y mañana me machetean, pero hay otras posibilidades para crear la reflexión, para crear cierto miedo, cierta angustia, cierto desasosiego, que sea más íntimo, que sean esos miedos propios, no esos miedos impuestos, no esos miedos externos, sino esos miedos que todos tenemos, de que la persona que queremos nos deje de amar, que ya no seamos tan populares, que seamos los aburridos. O sea, todo este tipo de cuestiones también generan otro tipo de psicosis y otro tipo de patologías sociales que son terribles y en las cuales nos vemos envueltos. Y los espejos, me encantan los espejos. Yo algún día voy a escribir solamente un libro dedicado a los espejos. En todos mis libros aparece el espejo. ¿Y por qué? Como decía mi abuela, si pasas delante de un espejo y te gusta cómo te ves, cómpralo, hija, cómpralo. Y lo que hace poco lo decía también, lo he estado comentando últimamente porque me acuerdo de mi abuela, y la reflexión es esta, no es porque el espejo te haga ver mejor, sino porque te gusta cómo te representa. Y los libros son así, los libros son como espejos. No es que te reflejes en ellos, sino que mucho de lo que hay te representa de alguna u otra manera. Y cuando hablo de representarte es porque no te pasa eso igual, pero se asemeja mucho a lo que sientes. O a lo que sentirías si te pasara eso. Espero no haberme enrollado. No. Haber contestado la pregunta puntualmente. Oye, Cecilia, algo que se debate mucho hoy en día, y bueno, tú que estás dentro también del ámbito académico, ¿sabes? Cuánto nos gusta el definir y etiquetar, ¿no? Y sale esta promoción de escritores, y sale esta generación. Y entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esta nueva tendencia? Porque hay que ponerle un nombre, ¿no? Entonces, todo lo que hemos divagado aquí, que fantástico, gótico, inusual y demás. Y al final de cuentas, yo lo que reconozco, identifico en la literatura es que cada vez más, si pudiéramos reflexionar en torno a la pureza de los géneros, es que esta desaparece y tenemos una hibridez constante. Y eso me hace pensar también en que el escritor de una u otra forma, pues trata de trasladar esa realidad que contempla al espacio textual. Y entonces, ¿qué es lo real? Como que habría que empezar a preguntarse por ahí, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos a este tipo de textos, lo que se asume convencionalmente como realismo, y que no opera, por ejemplo, en estos cuentos, entonces, bueno, pues es que no son no miméticos, como tú lo mencionaste. Entonces, cómo los denominamos? ¿Cómo los etiquetamos? Bueno, pues entonces pudiéramos llamarlos inusuales. Da punto a muchas reflexiones, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es cuando el escritor se enfrenta a esa realidad, si se cuestiona qué es lo real y qué es lo irreal. Porque en esa dicotomía, como que hay un continuo donde transitan libre, arbitrariamente o aleatoriamente, lo gótico, el horror, todo lo que tú quieras poner ahí en puntos intermedios, ¿no? Entonces, ¿cómo se percibe la realidad hoy en día? Porque por un lado tenemos una narrativa, como tú dices, esa que en las primeras líneas ya está salpicada de sangre, ¿no? Ya te lanzaron la cabeza decapitada y ya todos los miembros descuartizados. O por otro, ya te agarró el pie el monstruo que se salió de la página. O sea, muchos extremos, ¿no? Pero entonces,
¿cómo es esta realidad actual en la que estamos inmersos? ¿Cómo la contemplan los escritores de hoy? ¿Y cuáles son los desafíos para volcarla en el texto? Tiririri, tiririri, tiririri. La sociedad conocen, ¿verdad? La tonadita de la Sí. dimensión desconocida. ¿Qué es la realidad? Yo lo menciono ahora porque recuerdo que siempre hablaban, la realidad desafía. Siempre entraban los que funcionaban como anfitriones del programa antes de que viéramos Un episodio. un episodio. Y yo creo que hay tantas realidades como cabezas hay en el mundo. Pero también es cierto que nos agrupamos de alguna u otra manera en semejanzas. Ujú. Y a partir de ahí, pues disfrutamos cierto tipo de literatura. Todas las representaciones de la realidad son válidas. Nos pueden gustar más o no, pero ya dije, eso es una cuestión personal. Si me preguntan a mí si pienso mucho en la realidad, yo diría, pienso solamente en la realidad del texto. Quiero que la realidad del texto sea congruente, aún en sus incongruencias, aún en su absurdo, aún en su puesta en escena insólita o desbordada o esquizofrénica o desquiciada, pero que sea congruente en ese universo que yo estoy creando. Entonces es ahí cuando yo puedo hablar de esa realidad. Ahora, ¿por qué yo descarté ya desde hace mucho tiempo la irrealidad? Porque finalmente cualquier realidad es una representación. Nosotros en realidad todo el tiempo estamos representando, estamos buscando la manera de explicarnos el contexto en el que nos movemos. Y desde esa perspectiva, pues cada uno de ustedes tiene una realidad particular y vive una realidad única. Y esto se puede comprobar incluso hasta científicamente. Hasta para ver un color, nadie ve un color de la misma manera. Pactamos que es rojo, pero yo lo veo y es rojo. Yo lo veo fuchsia. No, yo lo veo más tirando a este otro color. Entonces, ni siquiera en algo que nosotros consideramos tan concreto, los sabores, algo tan tangible, es igual a otra persona. Entonces, desde ahí yo creo que la manera de representar la realidad, y por eso la literatura es tan vasta y tan rica, es que cada libro, incluso del mismo autor, nos está presentando un universo de una realidad que pacta el escritor con su texto y que después está esperando en este pacto con el lector y con el tipo de lector que va a buscar ese tipo de realidades también. Es decir, si a ustedes les gusta el asesinato y la salpicadera de sangre y la violencia extrema, pues no van a venir a leer un libro que no hable de eso. Van a decir, ay, le falta acción, pues, o le falta esto, porque cada uno va buscando y se va configurando sus realidades. Entonces hay realidades para todos también dentro de la literatura. Y nos hermanamos como en grupos, digamos, donde se asemejan nuestras realidades, aunque nunca vayan a ser la misma. Sería muy triste que viviéramos todos en una misma realidad. Claro. Padecemos muchas patologías sociales, pero sabemos que hay una sociedad que es distinto, que quiere establecer una unilateral realidad para tenernos a todos homogeneizados y para tenernos a todos contentos y que consumamos lo mismo. Por eso, también en el mundo editorial se privilegian ciertos tipos de literaturas, porque eso queremos que se venda. Y si sabemos que se vende, más damos de eso. Y matan la creatividad de los escritores, porque también de pronto querrán escribir otras cosas. O sea, uno no puede estar encadenado siempre a lo mismo. Yo no me encadenaría. Hace poco me decían, ay, es que ahora leí este libro, no tiene nada que ver con Bestiaria Vida. ¡Qué genial! Bueno, sí, se ve que tú lo escribiste, es el mismo tono, porque uno tiene un tono. Eso es muy lindo. Eso sí busca un escritor, que uno lea algo y diga, ah, ese sí laudable, ¿verdad? Eso sí, y eso sí es lindo, llegar a encontrar eso de que, claro, es que Cecilia Laudade se ve, es su manera de presentar, de hacer las cosas, de poner los diálogos, qué sé yo. Pero
cada libro también tiene que tener su propia personalidad, aunque sigan siendo las mismas preocupaciones, ¿eh? No es lo mismo ser repetitivo que ser reiterativo. Un escritor puede ser reiterativo en sus temas. A mí el tema de la familia me encanta, ¿sí? Ahí está Bestiaria Vida, por ejemplo, y ya viene, es un proyecto que tengo de 3 novelas, pero ya saben cómo tardo mucho, aunque ahora ya voy a tardar menos, porque ya tengo agente literario, ya caí en el yugo de que tienes que escribir, pero a mi ritmo, tampoco voy deprisa, pero ya viene, después de 10 años casi, de que se publicó Bestiaria Vida, ya viene El Verano de la Serpiente, que es la segunda de esta trilogía con tema familiar. Reitero el tema, pero no me repito. ¿Notan la diferencia ahí? Entonces, todos los escritores tienen sus temas reiterativos, van una y otra vez sobre ellos, pero lo interesante es no repetirse, darle otro giro, verlo desde otra perspectiva, ir sobre otra problemática que está ahí, establecer otra dinámica. Y también escribir es una especie de terapia para nosotros y quizá también para nuestros lectores, ¿no? No por algo durante mucho tiempo, pues la literatura salvó a cantidad de personas. No por algo dicen a qué isla desierta te llevarías unos libros. Pues claro, porque es cuando tenemos un diálogo mucho más profundo también con nosotros mismos. Porque los libros no nos juzgan. Podemos sentir cualquier cantidad de emociones cuando estamos leyendo un libro, pero el libro no te va a juzgar, ni te vas a sentir avergonzado de pronto de llorar en algún momento, ay, no me vieron, no, o de odiar el libro, de quemarlo, de aborrecerlo y después decir, bueno, pero era bueno porque me provocó todo esto y uno va y lo compra nuevamente, ¿no? Apasionarse de esa manera con los libros, despreciar libros durante mucho tiempo y luego uno los vuelve a leer y dice, ay, no estaba preparada para ese libro, pero ahora qué bueno es. O sea, este tipo de cuestiones que genera también la escritura y que generan los libros. Ahora, también hay otra realidad que creo que todos los escritores deberíamos de entender. Una vez que escribimos un libro ya no nos pertenece. Ya le pertenece al lector. Ya lo que le pase al libro ya no debe de golpearnos de manera tan brutal. Debemos de desprendernos. Sí es cierto que son como hijos y a veces por eso uno no los deja ir. Entonces, ay, yo soy la madre protectora, no te vayas, todavía no estás listo, te van a maltratar, te van a dañar. No, ya vete, ya ve cómo te va. Y al que viene, que tengo más hijos que criar aquí, y al que viene. Entonces, utilizando este tipo de analogía es una especie de desprendimiento también. Y después uno ya se siente ajeno. Yo ahora que leo algunas cosas o que escucho a los lectores comentar cosas, como ahora a ti, Mónica, escuchándote tu lectura y digo, aprendo mucho. Me encanta participar en este tipo de eventos porque yo aprendo mucho también. Cuando salen sus dudas, claro, ahí tenía que ser tan críptica, la próxima vez no se entendió, o casi no se entiende esto, o ¡ay, qué barbaridad! No me había fijado en eso, porque también uno no es consciente de todo el material que maneja. Cualquier escritor que diga todo estaba fríamente calculado en el texto, no es cierto. Hay muchas cosas que sí, pero hay otras cosas que se escapan, pero se esquematizan, entran en juego y funcionan ahí. Y todo eso que no podemos controlar es la magia también del texto. Es eso que nos trasciende, que nos supera. Y eso es algo que yo también disfruto muchísimo. No sé qué haría si no escribiera. No me importa mucho cuántos libros vaya a hacer, sino el proceso de escribirlos. Ahora, también es importante que hay que escribir para publicar, porque no los podemos tener ahí encerrados, aunque sean ediciones donde sea, porque también uno está buscando a ese lector empático con el cual el libro entra en comunicación. Se necesita. O sea, un libro no es un libro si no ha tenido lectores. Aunque sea 1 o 2, no importa la cantidad de lectores, pero alguien que lo haya leído y que se enuncie a favor o en contra, no importa. Cuando hay pésimas, malísimas, horribles reseñas, uno debería también celebrarlas. Porque no algo tan terrible, tan fuera de tono,
tan desarticulado de pronto que pues algo le movió también, ¿no? Entonces, los libros están ahí para eso, ¿no? Para mover emociones y para mover reflexiones. Ok, bien, Cecilia. ¿Alguien de los que nos acompañan quiere plantear algo? José Antonio, Toño, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades a Cecilia. Gracias. Pues bueno, yo quiero decir que solamente he leído 2 cuentos. Uno que es El Ascenso, que es de ciencia ficción, y me gustó muchísimo, mucho, mucho. Y luego también ya de este nuevo libro, el de 7 minutos, el de la computadora. Ujú. Y lo que yo quiero preguntarte, que tiene que ver también con esa serie de La Dimensión Desconocida, que siempre empezaba de una manera así muy familiar, muy cotidiana, y de pronto iba metiendo al televidente a ese mundo de lo raro, de lo insólito. Y pues yo noto que tú tienes mucho eso. Este cuento que leí, que es el que puedo comentar, me llamó la atención porque es una situación tan cotidiana de abrir tu computadora y de pronto fijarte en algo, ¿no? Y ahí poco a poco vas así sintiendo cómo te vas metiendo ya en esa situación y lo que va ocurriendo, que es ya justamente lo insólito. Entonces yo te quiero preguntar si para ti esa entrada a lo insólito, a lo fantástico, tiene que ver mucho con lo cotidiano. Sí, bueno, José Antonio, pues sí, el cuento del ascenso primero, que ese también se puede ver se puede bajar, se puede leer. Cuando me pidieron que hiciera un cuento sobre robots, dije, Dios, sobre robots se ha dicho todo. Sí, no voy a hacer spoilers. Dije, pero ¿qué voy a hacer ahora? Y, y es el desafío, ¿no? Es el desafío de pronto de escribir un texto donde a pesar de que se haya dicho mucho, buscar otro ángulo, por más mínimo que sea, para contar una historia. Y ese es en el caso del ascenso, El porque me dices ascenso. que te gusta, ¿no? Que de pronto también, a mí lo que me gusta son estas vueltas de tuerca que puede haber, Ujú, que el lector no descubra qué es lo que va a suceder y después, ¡ay, ujú. cómo! Sí, Y eso resignifica todo. Y eso resignifica todo, y eso es lo que yo encuentro también como una de mis cualidades, ¿no? Mónica, esa magia que pueda tener, que al Ujú. final nunca sabes para dónde va a ir, no sabes a dónde asirte, porque al final te puedes estabilizar completamente. Ahora, yo sí creo que todos estos programas como La Dimensión Desconocida, Un Paso Más Allá, Galería Nocturna también, aquella maravillosa donde de cada cuadro se hacía una historia, Un Paso al Más Allá, bueno, cantidad de programas que además, pues yo los vi durante los años 70. O sea, en los 70 estaban muy, muy de moda y uno los veía, luego vienen los expedientes secretos X y sí. todo, y jugar un poco también con esa cultura pop que tenemos, con esa cultura televisiva, con esa cultura visual con la que hemos crecido, bueno, Hitchcock, ¿no? Sí, cuando llegaban todos estos programas, que era una manera también de aprender a escribir, pero también era una manera también de ver las historias. Yo aprendí mucho para ver las historias, es decir, ver cómo yo iba a construir historias a partir de cómo otros también lo habían contado. Y a partir de la imitación, uno va descubriendo su propia voz. Esto es bien importante para todos los que quieran escribir. O sea, siempre uno va imitando y de pronto deja de imitar, porque empieza a encontrar su propia voz. Siempre digo que cuando uno está bloqueado, me dicen, ¿y cuando tú estás bloqueado, qué haces? Voy, busco al azar, todos los libros que tengo me gustan, si no, no los tendría, ¿verdad? Saco el que sea y empiezo en un cuaderno a escribir el cuento, José Antonio. Entonces empiezo a escribir, Ujú, a copiarlo. Y de pronto empiezo a cambiarle cosas al cuento. ujú. Y de pronto ya estoy escribiendo otro cuento a partir de ese cuento, que no va a ir a ningún lado, pero ya vuelvo a encontrar como ese gusto por recrear,
y por imaginar a partir de algo. Entonces, lo insólito y mi gusto por lo insólito nace precisamente de que he visto cómo grandes maestros de lo insólito, como Stephen King, por ejemplo, que siempre será una referencia, que ha hablado de todo. Yo no sé por qué no le han dado el Nobel y nunca se lo van a dar, porque piensan que escribe géneros de segunda línea, cuando todos hemos crecido bajo la educación de Stephen King, en ese sentido, y ha hablado de todo, y tiene historias de todo tipo. Todo. Es precisamente porque uno va buscando en la realidad pactada, insisto, pactada, la que creemos que es realidad, esos puntos, esos intersticios, esos puntos de fuga, vamos a decir, donde lo insólito cabe. Y a partir de ahí uno lo puede construir, como lo comentabas, ¿no? Empieza todo muy cotidiano, pero ya que todo vaya tan bien, ya es insólito, ¿eh? Ya estas familias tan normales, todo tan lindo, todo eso ya también ya está mal. En realidad todos nosotros vivimos en el caos absoluto, pero nos dicen que ese es el orden y nos lo creemos, ¿no? O sea, estamos tan restringidos que pensamos que estar reprimidos, restringidos y siguiendo ciertos parámetros, estamos llevando una vida normal, cuando muchas veces no es de todo cierto. Entonces, juego un poco con eso, a desestabilizar la realidad, sin llegar a romperla ni a exacerbarla, a desestabilizarla. Siempre en el umbral, siempre en el umbral. Sí, sí, gracias. Oye, y también creo que eh, me parece más que, bueno, de los hoyos negros, ¿no? Pero casi creo que sería un poco más, es mi punto de vista, ¿no? Hablar de los agujeros de gusano, por esa, digamos, intromisión que de pronto hay de unos personajes en otras historias. A mí me parece más como si fuera agujeros de gusano. De otros universos, ¿no? Sí, De no, otros. sí. Me parece interesante y lo voy a anotar aquí, porque es la primera vez que me lo mencionan y tiene que ver también con la teoría de la tierra hueca, de la cual Ok, sí, también me basé un poco para meter la cuestión de los huecos en el mundo, que tiene que ver con que hay una civilización dentro de la Tierra, ¿no? Que es mucho mejor que la nuestra y que entonces en algún momento van a salir a poner orden porque ya se están acabando aquello y está sí, afectando el otro núcleo, ¿no? Que así es. tendrían a ser un poco como los subterráneos, pero Ujú. que además también pues tiene que ver no con los multiuniversos, sino con otras realidades, porque no son los mismos personajes viviendo en otros universos, sino que de pronto pueden salir otros personajes que no tienen nada que ver en ese universo. Lo voy a anotar. Muchísimas gracias, José Ok, Antonio. no, Está padre. sí, gracias. Y ojalá ¿Alguien? leas todo el libro. No he espoleado mucho, ¿eh? Sí, no, no. No, De hecho, ya, La verdad. aún y con eso sí, ya quiero conseguirlo. sí, fue una probadita. Una probadita. Sí, bueno, ¿alguien más que quisiera comentar algo? Isabel, adelante. Gracias, maestra, muy amable. Yo tengo una duda referente a esta relación intertextual que hay con los cuentos, ¿no? Cómo van interactuando entre ellos. Pues es muy evidente, pero no así o no me resulta tan evidente, o más bien tengo la curiosidad de saber si también esa misma relación intertextual se comparte con otros textos, ¿no? Como una suerte de metarrelación, porque es un recurso como de pronto muy parecido al que utilizaba Sergio Pitol, ¿no? En sus antologías, pero de pronto tenía también un diálogo con otros autores, entonces, no sé, ¿hay algo de eso? ¿Hay una relación intertextual con otros libros o con otros autores en este mismo libro? ¿Mexicanos? ¿Me comentas? O sea, sí. Toda relación intertextual finalmente establece un diálogo porque hay una selección de esos textos. Entonces, se quiera o no, el mismo intertexto trae consigo toda esa carga primera, o digamos del texto de origen, sobre el cual uno se puede basar. Pero a veces son simplemente pequeños detalles o rumores como para dialogar sobre
en este caso sobre lo insólito o sobre lo fantástico, sobre lo inusual, sobre lo no mimético, sobre lo muy realista, sobre de pronto cómo no nos damos cuenta, insisto, y por eso me encanta y voy a tomar lo del palincesto, que de pronto pues son capas y capas y capas. Y mientras vamos develando una capa, vemos que, pues claro que hay un antecedente a esa capa, pero a esa capa todavía hay otro antecedente y así sucesivamente, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del primer cuento, que creo que sí lo leyeron algunos de ustedes, igual para no espolear todo el libro, porque igual si alguien no lo leyó y les interesa, pero que creo que no he dicho nada, ¿verdad, Mónica? En ese sentido, No. creo que es muy disfrutable todavía. No Nada les más no has se los he lanzado el echado a anzuelo. perder. ¿Eh? Nada Nada más más has el lanzado. anzuelo. Sí. Por ejemplo, uno se puede preguntar en Raquel, tan bonita, tan bella, vestida de tafeta verde. En la literatura mexicana hay una novela breve que es Aura de Carlos Fuentes, donde Aura todo el tiempo está vestida de tafeta verde. Y aquí hay un guiño y un juego, no solamente con eso, sino con que Aura representa esa idealización de la mujer joven, de lo que él desea, de lo que él quiere. Y entonces hay un juego interesante entre su esposa Luisa, que es la mujer real que tiene ahí, que está totalmente descalificada, porque él se está buscando en el pasado, en la idealización, en todo lo que no fue y ahora es. Entonces entran a dialogar de esa manera, Isabel, que a partir de una preocupación que tiene otro sentido en Aura, ¿sí? De pronto viene una nueva situación en 7 minutos, pero donde sigue esta constante de esas mujeres que sirven como puntos de fuga, que son la idealización. La otra, hasta lo cree Dios, que esa es una ironía genial, ¿no? Luego ya se da cuenta que ni es Dios, ni es nada, y dice, bueno, pues ya está desesperado. Y el otro está encantado, o sea, me cree en Dios y al mismo tiempo está como en esta situación de angustia existencial. Estoy loco, veo gente muerta, peor todavía, o sea, no solamente aluciné, hay una mujer en el, sino que después sí existió y está muerta. Entonces, todo eso es un poco como para jugar y para reírme también de estos, vamos a decir, de estas tipificaciones que se hacen de cierto tipo de mujeres, de ciertos tipos de hombres, de cierto tipo de relaciones. Y es así como yo creo que dialogan los textos. Yo dialogo con ellos, generalmente deconstruyéndolos, a veces utilizo humor, me gusta mucho el sarcasmo, la parodia, y a veces también como para reforzar algunas cuestiones, como en el caso de Cazando un día de campo, que además todo lo que les he dicho no tiene nada que ver cuando lean los textos, porque hay muchas cosas más ahí. La anécdota del relato no es lo más significativo del relato, sino todo lo que lo rodea. Todas esas cosas que puedes disfrutar si las vas encontrando de a poco. Todos los ingredientes que Todo el tiempo estoy dialogando con la literatura. Yo creo que todos los escritores dialogan todo el tiempo con otros textos, los confiesen o no los confiesen, ¿eh? Y algunos pueden ser totalmente conscientes y de pronto aparecen otros que no. Y ahí están. Como una vez a Fernando del Paso le dijeron, ay, es que en Palinuro de México nos encantó el intertexto que aparece ahí de Almendrita. Y el otro, ¿Almendrita? ¿Cómo que Almendrita? El cuento infantil de Almendrita. Y después ya le explicó esta persona dónde y dijo, ay, sí es cierto, además debo de confesar que era uno de mis cuentos favoritos cuando era niño. Entonces uno dice, o se los contaba a sus hijos, no recuerdo en este momento, muchas veces también nos trascienden, ¿no? Están ahí y cuando menos pensamos sale, sea almendrita, en un momento álgido, ¡ay, esa almendrita! ¡Ah! Y uno se molesta, ¿pero por qué? Al final, esa almendrita tiene algo importante que decir, por eso sale en ese momento y acude a la historia. Entonces sí, se dialoga de muchas maneras. Y ver cómo dialoga en un libro con otros libros es muy padre. Sí, es muy interesante. Cecilia, a mí me gustaría para ir ya terminando y no abusar de tu tiempo, has afirmado que eres una escritora de brevedades, que te gusta la poética de la brevedad.
Yo en lo particular he trabajado mucho la narrativa de Jesús Gardea, un escritor chihuahuense, y que considero que algo que caracteriza precisamente su narrativa es esa brevedad, ese laconismo. Y creo que es un artificio que requiere de mucha maestría, porque como tú dices, es ir podando, podando, podando a que quede lo que es estrictamente indispensable y aquello que sea posible de detonar, donde solamente sugiera, pronuncia lo elemental, pero que sea posible de llevarte a otros territorios. Entonces, ¿cómo has llegado a, vamos a decir, a definir esa poética en tu escritura, a ese proceso de depuración de la palabra o del texto, vamos a decirlo así? Bueno, desde el momento en el que yo inicié escribiendo, empecé con el cuento. Y no fue hasta muchísimo tiempo después que escribí Bestiaria Vida. Curiosamente, no he tenido ningún premio en relación al cuento, las novelas. Yo no dice, pero ¿cómo es posible? Pero aún las novelas son breves y siempre están hechas de historias. Creo que, insisto, mi gusto por la brevedad es que yo creo, más allá de lo que decía Italo Calvino, ¿no? De que ya estamos en el siglo XXI y ya no tenemos el mismo ánimo de leer las novelas decimonónicas, porque antes el tiempo del lector es un tiempo importante. Es decir, es un tiempo distinto al tiempo que nosotros habitamos como personas laborales o como individuos en la sociedad, ¿no? Entonces antes sí había más tiempo porque el día se terminaba antes. Entonces al terminarse antes, pues teníamos muchísimo tiempo para leer. Digo, teníamos muchísimo como si yo hubiese estado en el 19 leyéndome aquellas novelas maravillosas de rojo y negro, ¿verdad? Y Madame Bovary y todo, pero igual sí, a lo mejor soy una reencarnación y estoy aquí porque me encanta la literatura decimonónica, la disfruto mucho, pero esa la leí cuando era más joven, cuando tenía más tiempo. Cuando podían llegar las vacaciones y no tenía que estar trabajando también, cuando era un tiempo para mí, o cuando estaba en la universidad y estudié la carrera de letras y era maravilloso porque las tareas eran leer, entonces uno leía. Entonces poco a poco se va perdiendo ese tipo de relación con el largo aliento, ¿no? Y además era un largo aliento que se necesitaba, porque ahora se puede economizar también mucho. En el mismo contexto en el que vivimos ya hay una frase o cualquier cosa que nos dice cómo economizar las cosas. Entonces yo llegué a ello desde siempre porque me gustó la brevedad. Y me gusta la brevedad por la sencilla razón de que es sugerente, de que no tengo que explicar todo, tengo solamente que dar señales para que el lector, mi lector, que yo siempre considero que es muy inteligente, vaya completando. Y me gustan los finales abiertos también, no los finales donde y vivieron felices para siempre. No es cierto. Todas las historias de amor tienen que ser trágicas, porque si no, no es amor, porque el amor acaba. Y entonces después, lo que me interesaría es ver el ocaso del amor. Y entonces ya vienen las tragedias amorosas, pero en general, a veces no se necesitan muchas palabras para comprender todo el peso de nuestra condición humana. Yo apelo a ello, ¿no? Yo apelo a que mi lector de pronto termine de leer un texto, un cuento, un libro breve y diga, quedé satisfecho y a lo mejor lo vuelvo a leer. Y a lo mejor ahora voy a leerlo ya no con el ansia que tiene el lector de leer ese libro por primera vez, sino ahora con el reposo que a veces se necesita después de la primera lectura. Y voy a leer a Jesús Gardea. No lo conozco, es una falta inmensa, ya que me estás diciendo que es un gran escritor de las brevedades chihuahuense. Después, Mónica, si es tan amable, hazme llegar algunos títulos
y dónde puedo conseguir su obra, porque sí lo voy a leer y me entusiasma cada vez que puedo conocer nuevos autores. Sí, Ediciones Sin Nombre tiene varias de sus, y son novelas, te digo, muy breves, así como Al final del miedo, muy pequeñitas. Ediciones Sin Nombre, ahora que viene la Feria del Libro. Sí, Ediciones Sin Nombre. El Fondo de Cultura Económica tiene una antología de sus cuentos. Hizo una recopilación de 5 libros de sus cuentos, que es muy buena. Y Joaquín Mortiz también publicó Los Viernes del Autor, que todavía te puedes encontrar un ejemplar ahí. Se dificulta un poco, pero yo tengo algunos textos digitalizados que te puedo proporcionar algunos si te interesa. Sí, claro, me interesa. No lo conozco. Cuando no lo conozco y es escritor de brevedades, pues me entusiasma muchísimo. Y sí los leo, ¿eh? Okay. Además, esa es la ventaja también de los escritores breves, ¿no? Uno puede leer su obra en menos tiempo. No quiere decir que me los leo de una sentada, ¿eh? Generalmente dependiendo de la tesitura del texto, porque a veces pueden ser breves y con mucho peso. Sí, pero también calman las ansias más rápido, así si soy una vampira de los libros para seguir a tono, y ahí luego digo, ay, ahora ya voy a bebérmelo despacio. Sí. Entonces ya uno vuelve sobre el texto. Sí, no, pues empezar con unos tragos con sus cuentos y luego ya con la botella de la una. Con la botella de una novela. Sí. De buen vino. Ay, Cecilia, pues ha sido una sesión bien interesante, muy ilustrativa de todo lo que es la manera en cómo abordas esta manera en que lo posible nos sorprende, nos saca del aparente equilibrio en el que consideramos que están nuestras vidas y, como te digo, nos lanza frente al espejo para reconocer que no somos del todo tan autosuficientes y vivimos de otro, ¿no? Y a veces esto es enfrentarlo verdaderamente a nuestros miedos, ¿no? Entonces, eso también invita al lector a reflexionar, que es también muy interesante, ¿no? Que te despliegue todas las emociones, pero que también luego te invite a pensar. Bueno, este libro me estrujó un poco y hay que pensar, ¿no? En qué es lo que me atemoriza y cómo lidio con esas sensaciones. Entonces, bueno, pues te agradecemos mucho este espacio que nos has compartido y estaremos muy al pendiente de tu próxima novela. Ya sale el próximo año, a principios. ¿Sí? Estoy bien emocionada. Ok. Así que, y es breve también, y se llevó también su tiempo, no 10 años, pero sí algunos años, y luego pues la pandemia también retrasó la salida, pero espero que la disfruten. Y lo más importante, yo sé que muchos de ustedes no hablaron ni comentaron nada, pero para un escritor es importante saber, es un cliché, pero uno dice, ¿disfrutaron el libro? Aunque lo haya sufrido y padecido, porque también a veces se sufre, y sufrir también. Como decía una amiga escritora, Patricia Esteban Erles, que admiro mucho, decía, después incluso de leer El verano de la serpiente, ay, son de esas tristezas bonitas, como deben de ser en la literatura, ¿no? Cuando es un dolor, es una tristeza, es un desasosiego, pero que es bonito, que al final uno dice, ay, pues sí, qué duro, pero que hay también cierto goce en ello, es cuando uno dice, bueno, hay que disfrutar también la literatura cuando uno la lee, aún sufriendo, ¿no? Aún sintiendo todas esas emociones encontradas. Entonces espero que a Heidi, a Lisette, a Isabel, a Julia, agradezco muchísimo que hubieran puesto sus camaritas, porque si no de pronto uno siente que está ahí nada más con letras, pero también a Sonia, a María Fernanda, a Claudia, a Lucero, y a Vita Bolita. Sí, Bolita, ¿verdad? Sí. También agradezco que estuvieran aquí, por supuesto también a José Antonio también por sus preguntas, y a Mónica pues también muchísimas gracias por la invitación. Siempre disfruto estos espacios.
mucho. Sí, ¿no? Y como te decía, lo que hermana a los personajes dentro del contexto del libro, creo que también los humaniza y nos empata con ellos. Y entonces es también una experiencia muy rica como lectora. Entonces, bueno, pues como público, pues eso se agradece, ¿no? Que te enfrentes a un texto que te brinde y que te otorgue muchas expectativas positivas, no solamente en el terreno de la anécdota, en el terreno de la construcción del personaje, de la frase. Esa primera frase que leíste de Jorge, dices, es que ya con eso, ya sabes en qué abismos te vas a sumergir y que aceptas ese pacto de ficcionalidad de lanzarte también con el riesgo que conlleva. Entonces, creo que es un libro muy interesante. Entonces, sí, claro que lo disfrutamos mucho y bueno, lo seguiremos comentando aquí en clase. Una Entonces, cosa, creo que era Lisbeth, quería comentar algo, pero luego ya retiraron la manita, o alguien, no quiero que alguien se quede sin preguntar. Díganlo dice, ahora o callen para siempre, ¿no? sí, Aquí algo se pusieron una manita y luego ya no. Pero si ya hubo timidez, bueno, alguien a la 1, alguien a las 2, ¿no? ¿no? Bueno, No, parece que todos están bien. pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Disfrute, es que para ustedes ya es tarde, ciertamente. Hay ¿cuántas horas hay de diferencia? Una hora de Una hora diferencia. de diferencia. Gracias por su paciencia No, y al también contrario. gracias por su lectura. Esperemos que nos veamos muy pronto. Bueno, Al y que final del sigamos miedo. viendo esa imaginación desbordante y esas inquietudes. Muchísimas Gracias. 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 Un Bueno, abrazo. hasta luego. Hasta luego. Bueno, voy a detener la grabación. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Yo ya iba a cortar, pero